Vamos a comenzar, nos habíamos quedado en esta parte, en la parte de obstrucción. Y bueno, vamos a hablar de la obstrucción. Ustedes tienen que recordar que es importante que cuando un paciente se presenta con obstrucción intestinal, el caso que nos van a poner, y acá comienzan a ver los diagnósticos diferenciales, es un paciente que viene con dolor abdominal. Ustedes saben que dolor abdominal va a ser el signo característico de todo abdomen, que basa siempre con sospechas que de un abdomen quirúrgico, siempre el dolor abdominal ahí viene, ¿no? Entonces, el dolor abdominal entra, no sabemos si será médico, será quirúrgico, no lo sabemos. Pero lo que llama la atención en el dolor abdominal es que presenta parte del paciente timpanismo, ¿no? Entonces, hay dolor abdominal y timpanismo. Estas son las dos cosas más importantes que tú debes pensar en una obstrucción intestinal. Entonces, para la exploración. ¿Ya? Todo lo demás, así puede ser mil cosas. ¿Ya? Pero dolor abdominal y timpanismo hay. Ahora, que si a esto se le agregan otras cosas, ya tú como que comienzas a compensar un poco las clínicas en diferentes regiones, ¿no? Es importante que tengas en cuenta eso. A ver, voy a mover acá esta parte. Entonces, dolor abdominal y timpanismo. A esto se le va a agregar algunas características. Por ejemplo, ¿no? Si te ponen que el paciente tiene abundantes vómitos, generalmente es más de patología alta, ¿no? Es una obstrucción alta. Si te dicen, por ejemplo, que predomina la distensión, o sea, está recontra globo, tú dices, esa es una media. ¿Ok? Y si tú te dicen que vomita, tiene vómitos fecaloideos, tú dices, esa es una obstrucción baja. Entonces, esas dos características que nosotros en la práctica al toque lo sacamos, ¿no? Ese paciente, ¿cómo viene la distensión? Ya es una media. Oye, predomina vómito, vomitando un montón, compadre. Ya es una alta. O no es fecaloideo, es una baja. Entonces, es importante ese detalle, ¿no? Otra pepa de diagnóstico semiológico en los casos, así que al ojo buen cubero, que tú puedes sacar, es que normalmente pedimos rayos X, ¿no? Porque es lo que tenemos a la mano, ¿no? Cuando lo ideal sería una toma, ¿no? Y cuando pides rayos X te vas a dar cuenta de dos cosas, ¿no? Que el paciente, todos los pacientes que tienen obstrucción van a tener todos los signos que te imaginas, ¿no? Las distensiones de asa van a ser importantes, ¿no? Eso es un dato clave, ¿no? Pero algo que también importa es que las obstrucciones en el intestino pueden ser obstrucciones netamente mecánicas, o sea, que hay alguna fuerza que está obstruyendo la luz. O puede ser que el intestino está flácido, ¿no? O sea, totalmente relajado, no se mueve y por eso se obstruye, porque está todo relajado. Estas situaciones se llaman mecánicas y estas son las famosas ilios, ¿no? Los ilios. ¿Okay? Un ilio, porque no se mueve, paralítico. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? No, ustedes le agregan esta parte, porque estoy haciendo esto como para que tengan un enfoque global, Emanuel. La parte mecánica, cuando ustedes entiendan, digamos, una obstrucción, nosotros siempre vemos el recto, ¿no? Si vemos que hay aire en recto, decimos que es más de ilio. Pero si no vemos aire en recto, no vemos aire en recto, decimos más mecánico. Es una pepa para poder sacar hacia el ojo buen cubero, ¿no? Las placas de abdomen, ¿no? Porque después todo lo demás en placas son muy parecidos, independiente del nivel donde se encuentre. Es muy parecido, ya es muy parecido. La única placa característica que ustedes vayan a ver es cuando afecta al colon, la obstrucción, porque ahí van a ver que el colon puede distenderse muchísimo, sobre todo el sigmoides, ¿no? En los casos de vólvulo, sobre todo, ahí lo van a ver gigantesco, ¿no? Entonces son dos datos importantes que hay que tener en cuenta cuando entremos al mundo de la obstrucción. Entonces, ya entendiendo la obstrucción intestinal, ¿cómo tenemos que manejar los conceptos, las definiciones? Miren, ustedes van a ver tres tipos de definiciones. Una obstrucción total es cuando la luz, por alguna razón, tiene una obstrucción completa, en este caso, ¿sí? Total, completa. Es una obstrucción que prácticamente no hay pasaje de nada. Hay una obstrucción que se llama parcial, o también algunos le dicen suboclusiones. Van a escuchar muchos médicos cirujanos, digamos, de antaño, hablan de suboclusiones ellos.
donde hay una obstrucción, no es total, pero hay cierto pasaje todavía, pero hay una obstrucción que está molestando ahí, ¿no? Y luego tenemos las de asa cerrada, ¿no? Que son las peligrosas. ¿Por qué? Porque hay una torsión del asa, se ha hecho una torsión el asa, y esto involucra pues isquemia rápida, ¿no? Esto es típico de los válvulos. Entonces, vamos a encontrar este tipo de obstrucciones en las definiciones, ¿no? Oye, una obstrucción total, una obstrucción parcial o un asa cerrada. Entonces, son definiciones que ustedes tienen que tener en cuenta. La fisiopatología tiene mucho que ver con el proceso de la obstrucción. Para eso vamos a tener básicamente dos obstrucciones. Las obstrucciones que tú logras ver son las obstrucciones mecánicas, ¿no? Lo mecánico es aquello que yo logro ver. Tengo evidencia, ya sea, por ejemplo, un tumor. O sea, puedo tener una evidencia interna. Mira, tengo acá un tumor interno, ¿no? Interno. Puedo tener, por ejemplo, el paciente desarrolla una obstrucción tanto interna como externa. Interna puede ser un tumor, ¿ya? Pero externa podrá ser una brida, porque por afuera vienen las bridas y adherencias, ¿sí? En asa cerrada, claro, el asa cerrada, si tú no lo corriges, te lleva a la estrangulación. Te lleva a la estrangulación, así es. En mecánico, en las rayos X, no te lo tomes así a cerrado, pero un truquito es que cuando hay una obstrucción mecánica, no vemos aire en la ampolla rectal, no vemos aire. Pero cuando es una obstrucción por hilio, sí hay aire. ¿Ya? Es una pepa así de imagen. Entonces, en la mecánica, van a ver ustedes que siempre va a haber evidencia de una obstrucción en la mecánica, ¿no? Puede ser algo interno, cualquier cosa, un tumor, lo que tú quieras, o algo externo, que generalmente es una brida, ¿no? Pues una hernia, o sea, una cosa externa. Y vamos a encontrar también la parte del ilio, ¿no? Que de un momento a otro nosotros le decimos ilio paralítico, ¿no? O sea, lo pones mecánico paralítico, te lo voy a poner, ¿ya? Paralítico, ¿ya? Y hay situaciones donde, pues, el paciente tiene un ilio paralítico y no se mueve, ¿no? La tripa no se mueve, se queda quieta, pero hay algunas situaciones que hacen ilio paralítico, ¿no? Yo uso esta mnemotecnia, como es paralítico, tiene la letra P, entonces yo, por ejemplo, para que no te olvides, como les enseño, ¿no? Les digo, por ejemplo, la P de perioperatorio, ¿no? O sea, cuando un paciente tiene un ilio perioperatorio es paralítico, ¿ya? Otra P, la de potasio bajo. La de potasio bajo. O sea, cuando ven hipocalemia, también hace ilio paralítico, ¿no? Es otra buena que pueden tener ustedes, muchachos. La otra, la peritonitis, ¿no? Las peritonitis tienden a ser a ilio paralítico también. Cuando están en el parto, ¿no? En el parto, también paralítico, porque en todo el proceso de parto puede haber ilio paralítico, ¿no? Si tuvieran una fractura de pelvis, también podría ir, ¿no? Entonces, date cuenta, te estoy poniendo primero los paralíticos. Doctor, ¿cuál es más frecuente? ¿Los mecánicos o los paralíticos? De lejos, los mecánicos. De lejos, los mecánicos, ¿ya? Los mecánicos ganan en frecuencia. ¿Y por qué? Porque las bridas y adherencias son las que llevan la cabeza. Entonces, son más frecuentes. Los mecánicos, ¿ya? Entonces, para que tú lo tengas en cuenta. Para que tú lo tengas en cuenta. Perfecto, doctor. Entonces, yo me estoy dando cuenta que el hecho de que haya una obstrucción va a generar una distensión de asa mantenida y con pérdida de líquido intestinal, correcto. Pero a mí me van a preguntar, doctor, si bien estas obstrucciones, estas probables formaciones, y luego hay unas causas específicas que yo tengo que tener un algoritmo de causas así puntuales, correcto. Mira, te lo vamos a dividir así. Ya sabes tú, primera conclusión, que las causas mecánicas son más frecuentes que las causas paralíticas, ¿correcto? Sí, doctor, ya, perfecto. Segundo, tenemos el intestino delgado y tenemos el intestino grueso. ¿Quién tiene más obstrucciones? ¿Quién hace más obstrucciones, el delgado o el grueso? También tienes que tenerlo en cuenta. Doctor, de lejos el intestino delgado. Cuando estudien el intestino delgado o el intestino grueso, da igual, hay dos mecanismos que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Normalmente en las causas, ustedes tienen que dominar las causas más frecuentes de cada uno. La causa más frecuente de intestino delgado depende. Si el paciente tiene antecedente de una cirugía, pues la causa más frecuente será brida y adherencia. Brida y adherencia. Si el paciente no tiene antecedente de una cirugía, la causa serán las hernias. ¿Correcto? Intestino grueso. Causa más frecuente en el mundo, cáncer. En el Perú, vólvulo.
Entonces en el Perú me van a preguntar vólvulo. ¿Ya? Vólvulo. A veces, por eso que es importante que lean los villamemos. Los villamemos están adaptados a Perú. ¿Ya? 2. Si tú dices el mundo, cáncer. ¿Ok? Entonces acá, este es vólvulo y te cáncer. ¿Ya? Como causa frecuente. Perú, segundo puesto sería el cáncer, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque me va a permitir entender un poquito cómo yo voy a enfrentar todo este mundo, ¿no? Todo este mundo de la obstrucción. Ahora, igualmente en la epidemiología va a importar mucho ciertos momentos, como la edad, por ejemplo, ¿no? En las preguntas ustedes pueden sacar por edad, ¿no? Si te ponen, por ejemplo, un recién nacido, la causa frecuente es el hilio meconial. ¿Ok? El hilio meconial. Es una causa frecuente en los recién nacidos. ¿Ya? Otro detalle importante, que los pacientes, por ejemplo, lactantes, pueden hacer la famosa invaginación intestinal, ¿no? Las heces en jalea de grosella, ¿se acuerdan? Heces en jalea de grosella. Es una pregunta clásica, ¿no? No creo que ya venga esas preguntas venían en los años 2012, 2010, ¿no? Pero era muy regalada, ¿no? Luego, cuando veas adultos, considera a las personas de los 18 años a los 50 años, ¿ya? En causas de obstrucción. Y acá vas a ver, pues, el mundo de las hernias, ¿no? Y las bridas. Entonces, acá de lejos, las bridas, ¿no? A la cabeza, las bridas. Siempre te ponen antecedentes, cirugía, todo lo que tú quieras. Pregunta para todos. ¿Cuál de todas las cirugías, en general, hace más bridas y adherencias? De todas las cirugías que ustedes conocen, alguno de ustedes sabe cuál es la causa más frecuente de bridas o adherencias. ¿Cuál es? Me ponen ahí cirugía abierta, cirugías pélvicas, apendicectomía, laparotomía exploratoria, cesárea, peritonitis, cirugía abierta, perfecto, están enchufados. Me encantan, yo convulsiono de la felicidad. Mi corazón entra en una taquirritmia supraventricular cada vez que los veo tan conectados. En general, las cirugías más frecuentes son todas las que estén en la zona de la pelvis. Todas las cirugías de la pelvis van a ser las que más van a tener ustedes en cuenta. Las cirugías pélvicas, ¿ya? Las cirugías pélvicas. Para que lo tengan en cuenta. Todas las cirugías que estén metidas en ese lado. Por ejemplo, apendicectomías. Las apéndices están en la zona pélvica. Por ejemplo, en las cesáreas, ahí están metidas. La histerectomía, ahí está metida. O sea, todas las cirugías que tienen que ver con la pelvis o se relacionan con la pelvis. ¿Ya? Muy bien. En los adultos mayores, consideramos mayores de 60, ¿no es cierto? En la vida real, ¿no? Pero acá con fines de obstrucción, ponte 50 para arriba, ¿no? Vamos a considerar entre comillas mayores. Acá vamos a tener en cuenta los vólvulos y el cáncer. ¿Ya? Vólvulos y el cáncer. Eso es importante, ¿ya? Como para que ustedes puedan tener en cuenta todos esos detalles. Claro, todo lo que son cirugías, ¿no? Las apendicectomías, independiente que sean laparoscópicas o sean abiertas, es apendicectomía, o sea, igualito ha habido una herida, ¿no? Entonces, igualito es una causa, independiente de sea laparoscópico o abierta. Muy bien, entonces los pacientes, ustedes van a valorar y van a darse cuenta que estos pacientes van a obstruirse, como han visto ustedes, por diferentes causas, ya sean mecánicas o paralíticas en general. Y es muy importante que ustedes resalten mucho la fisiopatología. ¿Saben por qué, muchachos? ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Las causas mecánicas tienden, muchas de ellas, a complicarse. ¿Ok? Estas tienden a complicarse. En cambio, las paralíticas no son complicadas, pues no son complicadas, ¿no? Porque en realidad tú corriges la causa de esto y ya mejora. Y como no se complican, generalmente no hacen isquemia. Es importante eso. En cambio, las complicadas, que son más frecuentes en las mecánicas, que son todas las obstrucciones, sea externas o internas, estas van a tender a la isquemia, ¿no? Tienen tendencia a la isquemia. Entonces hay que saber identificar y tener cuidado cuando pegas una mecánica y mira bien cómo lo vas a tratar. Muy importante, ya lo veremos en el algoritmo diagnóstico. La clínica.
La clínica característica es el paciente robot, como siempre les digo a ustedes. Y vamos a encontrar ¿qué cosa? La D de dolor. Dolor. La D de dilatación. Y vómitos. Entonces, dolor, dilatación y vómitos. Vamos a encontrar como clínica cardinal. ¿Ya? Y vamos a ver que en diferentes momentos, en diferentes lugares, el paciente, de acuerdo a la zona de obstrucción, por ejemplo, si es una obstrucción alta, es porque está arriba del ángulo de Treitz. Arriba del ángulo de Treitz. ¿Ok? Si es una obstrucción media, normalmente estamos viendo que va a ser después del ángulo de Treitz, toda la zona del ángulo de Treitz, y vamos a tener básicamente, hasta incluso te podría decir que hasta la válvula ileocecal considéralo toda la zona media. Y después de la válvula ileocecal todo colon ya como zona baja. ¿Ya? Entonces, cuando alguien tenga un daño en el lado, en una obstrucción alta, o sea, por encima del ángulo de Treitz, ¿qué es lo que domina? Lo que domina son los vómitos. Predominan mucho los vómitos, pero esos vómitos son peligrosísimos. ¿Sabes por qué? Porque botas todo el ácido del estómago. Entonces el paciente, ¿qué ocurre? Entra en una alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. ¿Por qué alcalosis metabólica, doctor? Porque estás botando los hidrógenos, o sea, el ácido clorhídrico. Y está que se predomina pues el bicarbonato, porque el cuerpo no va a poder compensar, hay una alcalosis metabólica. ¿Qué estoy botando, doctor? Estás haciendo que disminuya los hidrógenos. Y ya en nefrología veremos, cuando disminuyen los hidrógenos, disminuye el potasio. Su pata, su yunta, amigo del alma, van juntos. Y lógicamente, como has botado la parte del hidrógeno, también has botado el cloro, porque es toda esa zona que comparten, ¿no? El ácido clorhídrico. Entonces, también cae el cloro. Entonces, te van a preguntar, vómitos en pacientes de obstrucción alta son pacientes con alcalosis metabólica que tienen hipocalemia y tienen hipocloremia, ¿ya? Entonces, son importantes estos casos porque los vómitos van a predominar. Entonces, al inicio, cualquier obstrucción intestinal predomina la alcalosis metabólica. Pepa, si el paciente que tiene obstrucción intestinal comienza a hacer acidosis metabólica, sabiendo que ellos hacen más alcalosis, ¿qué podría estar sucediendo para que una obstrucción haga acidosis metabólica? A ver, vamos, láncense. Ahí está. Ahí está, la gente ya comenzó, están enganchados. Hoy día parece que han dormido bien. Los he visto, los estoy viendo conectadísimos. Claro, necrosis, isquemia. Cuando un paciente hace acidosis metabólica es que hace isquemia, ¿ok? Isquemia. Y acá cuando hace isquemia, van a ver ustedes que el hidrógeno aumenta y lógicamente el potasio aumenta. Entonces no se olviden de ese detalle, ¿ya? Muy bien. El estómago va a ser el que va a sufrir en las intestinas. El estómago y duodeno son las que sufren en las altas, ¿no? En las medias van a sufrir más yeyuno ilion, bueno, yeyuno ilion, ¿no? Y como hay mucha tripa, se distiende. Entonces, acá lo que predomina más que los vómitos es la distensión, ¿no? Es la distensión. Es la distensión, ¿ya? Distensión. Va a haber vómitos, pero va a haber distensión. ¿Ya? Vómitos y distensión. También va a haber dolor. También va a haber dolor, ¿ya? Es el lado medio. En el caso del bajo, ¿qué va a ocurrir? A ver, la válvula ileocecal, normalmente, la mayoría de las válvulas son incompetentes. Quiere decir que tienen un pasaje de colon y ilion muy flácido y como que el aire pasa, ¿no? Solamente el 30% son competentes. 30% son competentes de las válvulas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una obstrucción, por ejemplo, en sigmoides, se va a distender todo el marco colónico y no va a pasar el aire del colon al ilion porque la válvula es competente. Pero eso ocurre solo en el 30%. El 70% son incompetentes, ¿ya? Entonces, acuérdate, eso importante. ¿Qué va a ocurrir? Hay un dolor, como en todas las obstrucciones comienzan con dolor, todas tienen su dolorcito, todas, acuérdate. Pero acá vamos a tener que hay mucha distensión también, ¿no? Aumenta la distensión de todas maneras,
Pero lo que llama la atención en las preguntas de examen, porque esto es más de un tema de pregunta de examen, son los vómitos fecaloideos, ¿no? Los vómitos fecaloideos que pueden presentar los pacientes. Eso son clínica, esta es la clínica que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Que se puede presentar todo el tiempo. Ahora, es importante aquí en la obstrucción que uno más o menos ya tenga idea de qué tipo es la obstrucción, ¿no? Cuando uno viene al paciente, yo digo más o menos de qué será la obstrucción. Si una obstrucción, a ver, yo les digo a ustedes, si la obstrucción, por ejemplo, acá tenemos la tripa, si la obstrucción, chicos, fuera dentro de la luz, la más preguntada es la iliobiliar, ¿no? El iliobiliar. El iliobiliar, ¿no? El iliobiliar, el cálculo, es una complicación de la colecistitis aguda, la vesícula se conecta con el duodeno, pasa el cálculo grandote, y el cálculo pasa y se queda impactado en la válvula ileocecal, ¿no? Viéndose la placa, el iliobiliar. Y hace una obstrucción intestinal de tipo intraluminal, ¿no? O sea, eso es importante. Y también hay obstrucciones intramurales, ¿no? Que son las obstrucciones de la pared, que generalmente son los tumores. Tumores más frecuentes del intestino delgado, ¿cuál es? A ver, ¿han leído el Villamemo o no han leído el Villamemo hasta el final? ¿Cuáles son los tumores más frecuentes del intestino delgado? ¿Son los malignos o los benignos? Los más frecuentes. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes? Los tumores más frecuentes del intestino delgado son los malignos. 95% son malignos del intestino delgado. Solo 5% son benignos. O sea, predominan los malditos, como se dice, ¿no? Los delgados son los malditos, para que te acuerdes, ¿eh? 95% de adenocarcinoma. El adenocarcinoma en duodeno, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a ver ese tipo de obstrucciones que se puedan presentar, ¿ya? Y también tenemos los extrínsecos, ¿no? Que son las obstrucciones por fuera. Que ahí están las bridas, ahí están las hernias, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Porque también te pueden preguntar intraluminal versus pared, y, o sea, te pueden poner intraluminal versus intramural versus extrínseco, ¿no? Te pueden hacer un versus, ¿no? Tú dices, no, al final el más frecuente es el extrínseco, ¿no? La brida, la adherencia, ¿no? Eso es muy importante. Entonces ya están viendo ustedes cómo se enfrentan estos casos de las diferentes causas de obstrucción, ¿no? A tomar en cuenta. Acá en las causas, veo acá que dice perioperatorio. Ustedes van a estar en el internado. Ustedes van a estar enfrentando pacientes. Y ustedes tienen que saber, después de que han hecho una cirugía abdominal, cuánto tiempo la víscera se mantiene, como se dice, dormida. ¿Ya? Dormida. Entonces, si yo le opero a un paciente de la tripa delgada, o sea, una anastomosis, ¿no? Entonces, importante, ¿ya? Importante. Intestino. Cuando ustedes vean el 6, más o menos, en el intestino, cuando ustedes operen, 6 horas, el intestino está quieto. 6 horas. ¿Ya? Entonces acá poner intestino, 6 horas. ¿Ok? Intestino, 6 horas. ¿Ya? 2. Estómago. Cuando hago una cirugía en estómago, 24 horas. Está quieto, no se mueve para nada. Colon. El colon, cuando ustedes operen colon, normalmente no se mueve de 3 a 5 días. Entonces la pregunta que le van a hacer a ustedes es, ¿cuál es la víscera que más demora en moverse? ¿Ok? El colon. ¿Ya? El colon es la que más demora. ¿Por qué? Porque el intestino recobra a las 6 horas, el estómago a las 24 horas y el colon a los 3 a 5 días. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, es un dato muy importante. Otro dato clave. Cuando ustedes se enfrenten a los pacientes que tienen también ilio paralítico, porque siempre van a estar en la diferencia de las cosas más frecuentes que ven en el internado, hay medicamentos que hacen ilio también, ¿ya? Hay medicamentos, no son tan frecuentes, pero quiero dejarte en cuenta algo. Los opiáceos, ¿ok? Los opiáceos, tramadol, esa gente enfrenta esas circunstancias, ¿ya? Entonces, para tomarlo en consideración, ¿ya? Para tomarlo en consideración. El algoritmo, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a enfrentar al paciente? El paciente viene con una clínica de dolor abdominal, ¿no? Entonces, el paciente viene con distensión, con dolor y con vómitos. Vamos. Cuando el paciente llega, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
cuando un paciente viene con distensión, dolor y vómito, chicos, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? En cualquier paciente que viene al tópico. Lo primerito, vamos, lo primerito. ¿Qué tienen que hacer? Tú dices, oye, este paciente parece que está obstruido, ¿eh? Parece que está obstruido. Entonces, ustedes tienen acá aprender también, en esta época, como se dice, unos detalles, ¿no? ¿Qué detalles tengo que aprender, doctor? Tienes que aprender que pues hay casos donde el paciente, como me preguntan, ¿no? Porque siempre las preguntas, muchachos, son medias mañosas. O sea, a veces te buscan que te confundas, caes, bueno, o te agarra pues cansado, como se dice. Entonces, lo primero, cuando viene el paciente con obstrucción, y cualquier cosa, yo les digo obstrucción, pero en realidad cualquier cosa, o sea, no se queden pensando solo en la obstrucción, sino en general. Cualquier paciente, lo primero que ustedes tienen que hacer, y tienen que pensarlo siempre, son en todo, en cirugía sobre todo más, las funciones vitales, ¿ya? Parece algo tonto, ¿ah? Pero es fundamental. Miren la frecuencia cardíaca, miren la frecuencia respiratoria, la presión y miren la saturación de oxígeno. Siempre, siempre cuiden eso. Porque acá va a salir, para las preguntas de examen, toman muy en cuenta la presión arterial. Y en la presión arterial, por ejemplo, si te ponen en las preguntas de examen que la presión es menor de 90, esto en la vida real no es suficiente ya para decir que está alterado hemodinámicamente. No es suficiente. Tenemos que medir más variables, como la frecuencia cardíaca, la respiratoria, toda, ¿no? Hasta el sensorio, o sea, ver un daño más completo. Pero para preguntas de examen, cuando ustedes vean un paciente cualquiera con una presión sistólica menor de 90, ustedes dicen que el paciente está inestable, con fines de pregunta de examen, ¿ya? Si ven que la presión arterial sistólica está más de 90, ustedes dicen que el paciente es estable, ¿ya? Esto es con fines de examen. Esto van a aplicarlo en todo, en todo. O sea, van a venir un montón de situaciones, entonces ustedes van a decir, ah, ya, así me van a preguntar probablemente, ¿ok? Así me van a preguntar probablemente. Entonces, y esto va a venir en trauma, porque ustedes tienen tópicos de trauma, no como clases, sino como ViaCARS, que son unas liberaciones así de algoritmos que hemos creado para que ustedes puedan tener en cuenta. Entonces, acá, ustedes de frente tienen que ver si el paciente es estable o no es estable, ¿ya? Porque si no se van a meter en problemas. Y por eso que un poquito busco que reflexionen sobre esto. Se meten en problemas porque rápidamente han querido actuar y han querido, de repente, como se preparan con preguntas de examen, han querido dar un tratamiento, ¿no? Y terminan complicándose como se dice, termina complicándose la vida, ¿no? Entonces, un dato importante. Otro detalle, después que ya has visto que el paciente, por ejemplo, está aparentemente estable, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? En pasos, así en tu mente. Así es. Así es. Así es. Muy bien. Acá a esta parte de acá, sí, exacto, esa parte de las neoplasias es que gana adenocarcinoma en malignos, ¿ok? En malignos es de lejos el que gana, malignos. O sea, normalmente tú encuentras leiomioma, o sea, cuando tú ves este tumor de intestino delgado, así como le pusimos en los villamemos, el 95% es benigno, tipo leiomioma, por ejemplo, ¿no? Leiomioma, es lo que más vamos a ver, leiomiomas. Pero de lo que te preguntan más son esto, de los malignos, el 5% promedio, cánceres de intestino, digamos, malignos, la mayoría, toda la mayoría es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, este es de lejos, es lo que más vemos nosotros. ¿Y dónde lo vemos? En el duodeno. Así es, ¿ya? En el duodeno. Y lo que vemos segundo son los tumores neuroendocrinos. En cambio, el GIS ha bajado muchísimo. Es mínimo, ya está en cuarto puesto, quinto puesto. Entonces,
Eso, no, los malignos que nosotros vemos más, que hacen estas obstrucciones así desgraciadas, son estos, los tipos de adenocarcinomas, ¿ya? No estoy pensando en obstrucción intestinal propiamente. No estoy clasificando tumores, ¿ya? Para el tema de obstrucción, por eso que lo estoy recalcando. Cuando ustedes estudian tumores de intestino delgado, 95%, o sea, olvídate de la obstrucción intestinal, solo como tumores. 95% son benignos, 5% son malignos. Cuando tú estudias tumores, ¿ya? Y dentro de los malignos, de lejos es el adenocarcinoma, ¿ya? Y este adenocarcinoma es una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal de lejos, que le gana a todos, incluso a los benignos, a todos les gana. ¿Sí? ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender? Cuando hablo de obstrucción intestinal asociado a tumores obstructivos malignos a la cabeza. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Ya. Sí, porque es bueno para que no se vayan a confundir, ¿no? Sí, por eso que es bueno que al toque. Entonces, cuando, otra vez, oye, te pasa, Luis Alberto, cuando te estoy hablando, cuando tú tienes obstrucciones intestinales, de lejos a la cabeza los malignos te obstruyen más que los benignos, ¿verdad? Por eso que el adenocarcinoma te obstruye más a nivel del duodeno. Pero eso cuando estoy hablando como causa de obstrucción intestinal, no estoy hablando de tumores, o sea, no estoy estudiando tumores ahorita. Pero cuando yo estudio tumores de intestino delgado, no se olviden, 95% son benignos, 5% son malignos, y dentro de los malignos, adenocarcinoma a la cabeza. ¿Ya? Segundo, tumores neuroendocrinos, linfoma, el GIST ha quedado muy bajo, ¿ya? Pero igualito le pueden preguntar, pero es maligno, pues, es maligno, ¿ya? Entonces, estoy separando el mundo de tumores del estudio contra lo que son causas de tumores que hacen obstrucción intestinal, donde el adenocarcinoma es el más jodido, ¿ya? Y debutan horrible, y ya son recontra avanzados, ¿no? El pronóstico es recontra malazo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, no se vayan a confundir. Entonces, importante. Cuando ustedes estudien toda la parte del diagnóstico, ¿cuál es el primer paso para el tratamiento? Sonda nasogástrica más hidratación. Sonda nasogástrica más hidratación. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Algo clave. Si yo quiero darle, si me hacen escoger sonda o hidratación, ¿qué marcas? ¿Qué marcarías si te dejan escoger entre sonda e hidratación? ¿Qué marcarías? Si te dejan así entre los dos, a ver, entre los dos, a ver, todos juntos, ¿qué marcarían? ¿Sonda o hidratación? Ajá. Miren, me gusta escucharlos, me gusta mirarlos, porque cada uno tiene o sea, como también me pongo en su lugar, ¿no? ¿Cómo ustedes imaginarían el tratamiento y también cómo el que hace las preguntas, cómo hace que ustedes razonen? Porque ustedes se han enfrentado a esta patología después de la apendicitis y después de la colecistitis. Esta es la patología que ustedes más van a ver, que es la obstrucción intestinal. Entonces yo quiero que entren a razonar muy bien esto, ¿no? Algo que ustedes tienen que tener en cuenta son que la hidratación y la sonda nasogástrica se deben hacer a la vez, juntos, ¿ya? Juntos. O sea, no es que uno es más importante que el otro. Hubieron dos preguntas que vinieron en residentado, me parece, que buscaban que los pacientes, o mejor dicho, el médico escogiera cuál es lo mejor para cada paciente, ¿no? Si es sonda o si es hidratación. Y nos dimos cuenta que en 2 años vinieron y ponían o sonda o hidratación, ¿no? Y confundieron a todos, ¿no? Pero eso está mal, porque ningún libro del mundo, ningún artículo te va a decir que la sonda es más que la hidratación y la hidratación es más que la sonda. Tienen que ser juntos. Lo bueno es que luego se rectificaron y en el último examen
ya ponen sonda más hidratación, ¿no? Entonces, es un detalle que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Para que cuando enfrenten cualquier pregunta, de frente se manden con eso, ¿ya? Entonces, un detalle clave. Ahora, otro detalle fundamental. Nosotros, luego de hidratar y luego de colocar la sonda, el paciente tiene que tener un estudio que más o menos nos ayude a ubicar imágenes que van a ayudar o no van a ayudar. Pregunta para todos. ¿Qué imagen dejan ustedes? ¿Qué imagen dejan ustedes? Ya, ya. Diferentes imágenes estoy viendo. Cada uno se va colocando, cada uno se va viendo. Está bien. Ya. La imagen más importante son los rayos X. O sea, la imagen más importante son los rayos X. ¿Ya? Los rayos X en el Perú, nosotros tenemos que usarlo en 2 incidencias. En tomografía es el gol estándar. O sea, tú, por ejemplo, vas a, no sé, a cualquier país y te dicen cuál es la mejor imagen, ¿no? Tomografía, ¿no? Es el gol estándar. ¿Ok? Pero nosotros no usamos tomografía, usamos rayos X, echados y de pie. Y ayuda y te sirve bastante. Pero esto le llamamos seriado, ¿no? Seriado. Los rayos X usan la regla de los 369, ¿no? ¿Ok? Regla del 369. ¿Qué quiere decir 369? Que si tú ves en los rayos X, por ejemplo, ¿no? Una víscera hueca distendida, más de 3, por ejemplo, en el intestino delgado. Si ves una víscera en el intestino grueso, más de 6, distendida toda la pared, por ejemplo, en el grueso. Y si ves una víscera, por ejemplo, en la zona del ciego, cecal más de 9, tú dices que esto tiene un grado de perforación. O sea, si tú ves una víscera de intestino más de 3, quiere decir que puede perforarse, ¿no? Si es más de 6 de diámetro, puede perforarse, y el ciego más de 9 puede perforarse. O sea, eso es un signo importante. ¿Qué pasa cuando se perfora, no? Cuando se perfora, tú, cuando le has tomado el abdomen, la placa de abdomen de pie, tú ves acá el diafragma, ¿no? Y acá en debajo del diafragma se mete el aire, ¿no? ¿Cómo se llama este signo que se mete el aire debajo del diafragma? Neumoperitoneo. Neumoperitoneo. ¿Ya? Neumoperitoneo. Entonces, en el caso del neumoperitoneo, el aire está metido debajo. Otro detalle importante es que es un signo quirúrgico. O sea, no todo neumoperitoneo se corta al paciente, no se mira, no se observa, se tiene que cortar. Y si tú, por ejemplo, neumoperitoneo, tiene un nombre, ¿no? Le llamamos signo de Popart, ¿no? Signo de Popart. Signo de Popart, ¿ya? Si tú palparas encima del hígado, pierde la matidez, porque hay aire. ¿Cómo se llama el signo que hace perder la matidez? ¿Cómo se llama? Joubert. Joubert. Signo de Joubert. Que es diferente a chilairitis, ¿eh? A mí me preguntan por chilairitis. Chilairitis es cuando la víscera hueca, el intestino, el colon, se mete encima del hígado. Entonces está entre el hígado y la pared. Ahí está metido el colon. Eso es chilairitis. ¿Ya? Es cuando una víscera se mete y eso lo diferencia del Joubert. ¿Ya? Nunca se olviden de eso, Jonathan. No te olvides de eso. Chilairitis es cuando la víscera se mete por delante del hígado, entre el hígado y la pared. Ese es chilairitis. En cambio, el Joubert es cuando es aire, normal, aire libre. Ahora, hay otro signo imagenológico que lo han preguntado en el ENAM, me parece, de hace un año, en el cual tú ves debajo del diafragma esta imagen. ¿Cómo se llama?
el signo de la gaviota, ¿no? Pero el signo de la gaviota es un signo de neumoperitoneo bilateral, pero se ve más en la úlcera péptica perforada. Úlcera péptica perforada, ¿no? Acá no. Acá además se ve el signo de Popart, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Perfecto, entonces hay que ver las imágenes y con estas imágenes tú ya más o menos puedes lanzarte, ¿no? A hacer los diferentes, digamos, abordajes, ¿no? Doctor, ahora quiero pensar que en qué casos lo observo, en qué casos lo opero, porque eso es lo que me importa, ¿no? La regla es que toda obstrucción intestinal por naturaleza debería ser quirúrgica. Ojo, toda obstrucción, siempre en tu mente tú debes estar programado que una obstrucción debe ser quirúrgica. Pero, ¿qué ocurre? Que las causas más frecuentes de obstrucción pueden ser tratadas médicamente. Entonces, otra cosa es que tú eres cirujano, pero tú vas a dar una chance, porque hay ciertas cosas que te hacen dar una chance. Pero solamente le das 3 días máximo, ¿no? Algunos incluso hasta 2 días, pero eso depende de la escuela. Pero la literatura dice muy clara, dale chance 3 días mínimo, ¿no? Entonces, el 369 es el diámetro que ocupan las vísceras huecas cuando se distienden y si pasado ese diámetro pueden perforarse, ¿no? Intestino delgado más de 3, grueso más de 6, ciego más de 9. Ya Heidi, para que lo tengas en cuenta. Entonces, si tú ves que en la víscera está dilatada, en la placa de abdomen, tú lo mides con una placa digital, tranquila, y ves el diámetro, lo mides ahí. Si pasa de esos diámetros en centímetros, entonces más de 3 centímetros, más de 6 centímetros, más de 9 centímetros, se puede perforar. Entonces, con más razón, ese paciente tienes que actuar más rápido, ¿no? Esos son signos que te hacen actuar más rápido, nada más, o sea, te hacen actuar más rápido. Pregunta para ustedes, ¿se podrá utilizar ecografía en una obstrucción intestinal? ¿Ah? ¿Se podrá utilizar ecografía? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, todos juntos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá utilizar ecografía? Claro, mira, muy bien. Claro. ¿Sabes dónde se utiliza la ecografía? En los casos que el paciente esté en UCI. En UCI. ¿Ok? Cuando está en UCI, el paciente se puede volver a utilizar ecografía. Y en ecografía, ustedes van a ver, hay un signo en UCI que hacemos con los pacientes, que está así. Más o menos el intestino toma esta imagen. Así, distendido en la ecografía se ve clarito, ¿no? En ecografía. Y ese signo le llamamos el signo de la escalera o el signo del teclado, ¿no? Signo de la escalera o signo de teclado, ¿no? Imagínate que te venga una en el ENAN, así, signo de la escalera o signo del teclado, hasta que la revientas, ¿no? O sea, cuando no, si tú te preparas con mentalidad interna, ¿no? Entonces, esos son detalles que van a terminar haciendo la diferencia, ¿no? Son preguntas difíciles ya, pero que estamos haciendo, ¿eh? Estamos enfrentando esos casos, ¿no? Entonces es importante. Entonces, tenemos hasta este momento 2 cosas muy importantes. Primero, has aprendido tú de que una obstrucción puede ser total o parcial, ¿ok? Primer dato importante. Segundo dato importante, puede haber una obstrucción simple cuando sea en un solo punto o asa cerrada cuando son en 2 puntos. Por eso es que esto tiene más riesgo de isquemia como en el vólvulo. También en las adherencias, en vólvulos, en hernias, pueden haber, ¿no? Pero solamente para que tengas en cuenta eso, ¿ok? Para que tengas en cuenta. Cuando es simple, en un solo punto, en asa cerrada, en 2 puntos, ¿ya? Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a entender la gravedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un asa cerrada tipo vólvulo, tengo que intervenir más rápido y ahí importa el tiempo. De todas las obstrucciones, esta conclusión, ¿a qué te lleva? Que de todas las obstrucciones, la que más rápido tengo que intervenir, es la que es en asa cerrada. Por eso que en el vólvulo importa el tiempo. Y eso que hay 2 tipos de vólvulo. Hay un vólvulo agudo, que le llamamos, y hay un vólvulo crónico. Ya lo veremos en vólvulo. Te voy a dejar unas pepas. ¿Ok? Yasmín me dice si puedo explicar de nuevo el signo de Joubert. El signo de Joubert es cuando tú haces una percusión sobre el hipocondrio derecho y en vez de escuchar matides, tú escuchas timpánico. Entonces es un sinónimo de que se está perdiendo la matidez hepática porque hay aire libre, ¿no? Es un signo de un neumoperitoneo. ¿Ok? El estudio varitado, si es útil o no es útil, me preguntan. El estudio varitado
nosotros de primera mano no utilizamos, ¿ya? O sea, no se utiliza el estudio varietado porque no te va a dar algo diferente. No te va a dar algo diferente. Si alguien quiere estudiar una causa mecánica, la mejor forma de estudiar es por tomografía. Ya es el gol estándar, por tomografía. Y ojo, con contraste endovenoso y bioral. Ese es lo mejor, ¿ok? Lo mejor que puede existir. Entonces, lo mejor para distinguir una obstrucción parcial de total, o sea, para que tú diferencies una parcial de total, es la tomografía. Tomografía con contraste. Es lo mejor para poder diferenciar. Acá en Perú nunca te van a pedir tomografía, pues en las preguntas, ¿no? Te van a pedir rayos X porque es lo que más usamos, ¿ya? Es lo que más usamos. Doctor, ¿qué relación había entre el signo de la gaviota y la obstrucción intestinal? En realidad, el signo de la gaviota se puede ver cuando hay un hemoperitoneo masivo, ¿no? Pero sobre todo cuando es de epigastrio, de la úlcera péptica. Estamos utilizando en ese momento el signo de la gaviota para diferenciarlo del signo de Popart, ¿no? Que es unilateral y el de gaviota es bilateral. Por eso que recordamos en ese momento de la clase esa parte.